Hola, muy buenos días a todos, a todas. Bueno, pues en esta mañana vamos a continuar con el Evangelio de San Juan y para esto la compañera Marla está con nosotros, quien está coordinando y va a seguir coordinando esta reunión. Así que ella nos va a dar la lectura de la reflexión y del Evangelio y bueno, pues estaremos meditando en la palabra del Señor para su gloria y para su honra y para su alimentación, porque somos servidores. Aunque estamos en el frente, somos servidores. Somos los meseros, los cocineros, los que servimos aquí el alimento para que ustedes sean fuertes, dinámicos, para que su fe no decaiga y puedan vencer sus propias limitaciones en el nombre de Jesús. Adelante, Marla. Claro que sí, muy buenos días, Víctor. Buenos días, compañeritos. Y voy a iniciar con esta lectura de la reflexión de Neuróticos Anónimos del 17 de enero, que está basada en el libro de las leyes y dice así: no soy la única. Estas ideas quejumbrosas deben ser disipadas y la propia contribución del individuo debe ser llevada a cabo antes de que pueda recuperarse. Al escuchar a otros compartiendo experiencias más dolorosas que las mías, pude darme cuenta de mi gran egoísmo, pero también de que yo tenía la gran oportunidad de salir de ello. Resultó muy necesario trabajar encarando lo que no me gustaba de mí. Por fin pude descansar. Ahí termina la reflexión, Víctor. ¿Cuántas veces nos sentíamos agotados, cansados, limitados, hartos? A pesar de mi enfermedad emocional, el tiempo que conviví con Dios y en mi esfuerzo, porque había salido del intento de suicidio y mis ojos pues no veían bien y mis pies me dolían, pero a pesar de todo eso caminaba rumbo al hospital porque no tenía dinero para irme en un camión, caminaba y me iba temprano para poder llegar a tiempo al hospital y hablar con las personas, llevándole una esperanza de vida a ellos. Y luego caminar hacia la prisión. Todo esto me ayudaba físicamente. Después de tanto andar para arriba y para abajo, porque cuando visitaba a las personas y las veía enfermas y conseguía el medicamento para llevárselos y para ayudarles en su situación de enfermedad. Toda esa labor era mi trabajo, mi pan diario. Me olvidaba de mí para hacer la voluntad de Dios. Y algunas veces el hecho de comer unos frijolitos con las personas era un descanso y era una alegría el tener la confianza de esas personas y convivir con ellos. Era una maravilla y era una fortaleza. Mi vida estaba llena, pero no estaba completa. Necesitaba aprendizaje. Neuróticos Anónimos hizo la diferencia. Y si antes sabía descansar de una manera y sabía cansarme en Dios y descansar en Dios,
Ahora era necesario comprender mi interior, comprender la enfermedad internamente para ayudar a otros a darles un descanso que el sueño o el recostarse en sus camas no podía quitar. Y Dios nos concedió ese poder, esa fuerza, ese conocimiento para que las personas se levantaran de sus camas enfermos. Si bien no lo hicimos al estilo de Jesús, como tocarlos y levantarlos, pero su palabra los levantó y sus vidas se cambiaron. Y no es necesidad que a mí me agradezcan nada, porque yo estoy agradecido con Dios por ser instrumento de Él y por ver a la gente que antes estaba ahí en un rincón, verlos ahora en el centro de su sala, dialogando, platicando, discutiendo, pero con vida, con una vida plena en el sentido de la necesidad de Dios cada día, nuestra fortaleza y nuestro oportuno socorro. Qué maravilla es aprender a vivir en rutas espirituales, aunque al principio nos parezca difícil, pero se vuelve fácil, sencillo, práctico. Gracias Dios por escucharnos. Adelante. Muy bien, pues continuamos con la lectura del día de hoy y aquí se las quiero poner en la pantalla. Ahí está, es Primera de Juan 4, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Y voy a iniciar con la lectura que dice así: Amados, no crean a todo espíritu, sino probar a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocerán el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. 6 versículos leí, Víctor. Gracias, Marla. Probar el testimonio de las personas que hablan acerca de Dios, dice el apóstol Juan. Prueben las palabras, prueben el testimonio, comprueben, créanle a su Biblia y no a las personas. Es lo que está hablándonos la palabra del Señor. Prueben el testimonio de las personas y vean si verdaderamente son de Dios o no son de Dios, porque muchos falsos habladores han salido por el mundo. Claro que creer que Jesucristo vino en carne y hueso como un ser humano, qué fácil, ¿verdad? Parece ser. Pero hay personas y hay congregaciones que creen que Jesucristo es Dios y es humano cuando Él vino a esta tierra.
Ah, pues cómo no iba él a poder hacer esas cosas, nosotros no podemos hacerlo porque no somos Dios. Pero Jesucristo es Dios y es hombre y por eso pudo hacerlo, pudo vencer el pecado en su cuerpo. Esa es la postura del anticristo. Por eso el apóstol Pablo, al igual que Juan, escribe claramente sobre esto. Él es el sacerdote que nos correspondía, porque puede comprendernos, porque fue tentado en todas las cosas como nosotros. Jesucristo era un hombre común, había heredado el pecado de su madre, María. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura, todos, sin diferencia de persona. El pecado estaba en el cuerpo de Jesús, en sus instintos naturales. Sin embargo, la diferencia es que Él venció los deseos, Él gestionó sus emociones de manera adecuada, de tal forma que gobernó su existencia. Pero, ¿por qué dudas? ¿Por qué piensas tú que Jesucristo, siendo hombre, era Dios? ¿Porque pudo superar las cosas? ¿Acaso no le dolió en su corazón la incredulidad de los hombres cuando estaba frente a la tumba de Lázaro? ¿No demostró su frustración, su molestia y su enojo? ¿Acaso no mostró su cansancio cuando descansaba en la barca, cuando quería huir de las multitudes para descansar con sus discípulos? ¿Acaso no confiaba él como hombre, como humano, en el Padre? Era un maestro que venía a enseñarnos la presencia del Padre y lo confiado que debemos de estar en el Padre eterno, que lo envió a él como siervo para instruirnos, para mostrarnos el camino del si se puede cambiar, si se puede ser diferente, si podemos gobernar. Él tenía que luchar en su humanidad para hacer una victoria. Si hubiera bajado con poder del Espíritu en él mismo, no hubiese sido una victoria. La Escritura dice que él se despojó completamente de todo su poder y deidad, de todo su poder y deidad. No dice, guardó una pequeña parte porque iba a necesitarlo. No, su confianza plena estaba en el Padre, que le enviaba la alimentación y la dirección correcta para dirigir su vida, para vencer el mal en su cuerpo. Jesús no era perfecto. Fue perfeccionado, dice la Escritura, a través del dolor, del sufrimiento. Él fue perfeccionado y se humilló a lo máximo, porque Él, el creador del hombre, el que hizo al hombre del barro, el que le dio el soplo de vida al ser humano, fue muerto por su propia obra, fue asesinado por su propia obra. ¿Quién puede pensar en eso? ¿Quién puede imaginar eso? Que el creador se deje asesinar por su propia obra para rescatar su obra, porque su obra fue robada, fue secuestrada.
y pagó con un precio de vida para rescatar a su obra, por el amor que le tiene a su obra. El pecado no hizo obra en él porque él fue fuerte. Y si fue tentado en todo, piensa tú en ti mismo, en que has sido tentado o tentada, en tu sexualidad, en qué has sido tentado, en robar, en mentir. La primera cuestión fue el hambre. Después de ser bautizado y de recibir el Espíritu de Dios y ser confirmado como hijo de Dios, fue impelido por el Espíritu al desierto y estuvo 40 días, 40 noches dialogando con su Padre. Y al final de esos 40 días, ya que el número 40 significa prueba en la palabra del Señor, miren ustedes, tuvo hambre y entonces aparece el enemigo diciéndole, si verdaderamente eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan y come. Jesús dijo, no, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el enemigo continuó. Dijo, si verdaderamente eres hijo de Dios, tírate desde aquí hacia abajo. Y lo llevó a un punto, al punto más alto de un esquinero donde está la barda del templo. Y le dijo, desde aquí tírate, porque su palabra dice que si tú, siendo hijo de Dios, te tiras, mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. No, no lo hizo. Posteriormente le mostró todos los reinos del mundo de ese tiempo y le dijo, todos estos reinos me han sido dados a mí, dijo Satanás. Yo tengo autoridad sobre ellos y yo les doy el poder a quien yo quiero. Y si tú me adoras, me reconoces, yo te voy a dar estos reinos a ti. No, solamente a tu Dios adorarás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que vete. Las tres primeras preguntas hablaban de la comprobación para ver si verdaderamente era hijo de Dios. Él lo sabía. Empezó la lucha entre dos gobernantes, un postulante, Jesús, y un gobernante, Satanás. Primera de Corintios 4:4 nos dice que Él es el gobernante de este mundo. Jesús no se dejó doblegar, fue tentado en todas las cosas. ¿Cómo el mundo habla falsa, hipócritamente de parte de Satanás, hablando de una relación física con Magdalena? Inclusive arqueólogos que dicen que tuvo un hijo.
la versión del demonio está en la boca de esas personas que especulan porque no tienen pruebas de ninguna índole. Como no tuvieron pruebas para acusarle, tuvieron que fabricar pruebas para acusar al Hijo de Dios, porque no había una sola prueba. Hablaban de él que era un borracho y comedor, pero no hubo una sola prueba de que él era un borracho o que era un glotón. Todas las cosas que él hacía tenían objetivos precisos que solo Dios y él entendían y comprendían en ese proyecto de vida. Él vino con los pecadores. Los justos no tienen necesidad de salvación porque son justos. Los que tienen necesidad de salvación son los que están afuera, los que todavía no comprenden el proyecto, el plan de Dios. Ellos tienen necesidad de ser rescatados. Los demás no. Qué bien sabía Jesús su trabajo. Venía a cumplir la profecía donde Dios había hablado a su pueblo, donde iba a ir a un pueblo que no conocía a Dios, que no era su pueblo. E iba a ir a ese lugar con el propósito de poner a celo, poner a celo a su pueblo, para que su pueblo volviera a él. Y por eso fue el tiempo de los gentiles, el tiempo del pueblo que no era pueblo de Dios, y abrió la puerta. El apóstol Juan dice que toda aquella persona que niegue que Jesucristo ha venido en carne y hueso como ser humano es el anticristo. Muchas veces escuché a las personas hablar de la divinidad de Jesús. Es que él era santo, él tenía el Espíritu de Dios. Acusaban a Jesús de haber hecho trampa para poder vencer al pecado en su vida. Cuando él vino a abrir el camino. En Hebreos 4 nos habla claramente de este sacerdocio. Este es el sumo sacerdote que nos correspondía, porque todos los de antes que él eran humanos y falibles y tenían que orar por sus propios pecados para luego orar y hacer sacrificios por los pecados del pueblo. Pero este sumo sacerdote hizo morir el pecado en su cuerpo, no lo practicó, se purificó. Por lo tanto, no tenía necesidad de sacrificio de animales porque no había pecado en él. Y Juan, el predicador del desierto, el vocero de Dios, la trompeta de Dios, que vino antes de él para dar testimonio acerca de él. Cuando lo vio, cuando Jesús vino con él y le dijo, bautízame. Él mismo Juan se humilló diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús dijo, es necesario que se cumpla toda justicia, todo mandamiento de Dios. Jesús sabía que tenía que cumplir esa parte del pacto como humano que era.
Jesús sabía que necesitaba recibir la porción del Espíritu de Dios para ser sellado como hijo de Dios. No fue el nacimiento en María lo que lo hizo hijo de Dios. Fue su fidelidad al Padre lo que lo hizo hijo de Dios. María le dio educación porque ella estaba preparada en la palabra del Señor y le dio educación a Jesús como su hijo, como todos sus hijos, Santiago, Judas, el propio apóstol Juan. Recibió dirección de María, pero María no era perfecta. Por eso dijo, mi Señor, mi Salvador. Sin embargo, ¿quién fue el justo, el verdadero, el perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesucristo. María no se sacrificó por el mundo. María murió y hasta hoy duerme en la esperanza de la resurrección para recibir la promesa, porque fue santificada, fue limpiada por el poder del Espíritu de Dios. Y si fue limpiada es porque estaba sucia. El propio Jesús estaba sucio porque vivía en un cuerpo de pecado que tenía que ser purificado. El que diga que no ha venido Jesús en carne y hueso, que no se hizo humano, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Está de parte del enemigo. Tiene enemistad contra Dios y no comprende la escritura. Es el anticristo, dice el apóstol Juan. Hoy en día cualquiera puede creer en Jesús, pero admitir que fue perfeccionado, aunque lean las escrituras, no pueden entender que fue perfeccionado en el dolor, en el sufrimiento, para matar el pecado, para aniquilar esa obra que nos era contraria, la muerte, el último enemigo de Dios, que será quitado de esta tierra y de la vida de los seres humanos, que serán transformados en seres perfectos. Pero ¿y tú? ¿En qué crees? ¿En la divinidad de María? ¿En las palabras del anticristo? Lee tu Biblia, créele a tu Biblia. ¿Hasta cuándo vivirás en el engaño? ¿Hasta cuándo serás capaz de enfrentarte a la realidad que dice la Escritura y dejar de creer las mañosadas de Satanás, que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios siendo hombre? Como si fuera un ser infalible, habiéndose equivocado muchas veces, y dice ser como Dios. Y dentro de su rango de infalibilidad y sentándose como Dios ante el mundo, ha asesinado. Y su gente semejante a él los encubre.
Pero la ignorancia del pueblo, la ignorancia de la gente está presente cada día. Sí, y adoran a un asesino, a un anticristo que se burla de la Biblia, que pisotea la palabra de Dios desde el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y siendo hombre lo hacen Dios. Hacen cola y se hincan ante él y le besan la mano a un hombre corrupto, corrompido por el pecado, corrompido por sus falsas profecías. El mundo no cree en la palabra de Dios. Habla de ella, pero para pisotearla, pero no para vivir de acuerdo a las reglas que Dios ha puesto en la vida, del rescate del ser humano, de la humanidad. Y el anticristo ya está aquí, dijo el apóstol Juan. Y todo fue por cuestiones de Simón el Mago, un anticristo, uno que fue imitador del Espíritu de Dios, uno que educó a las personas como Jesucristo educó a sus apóstoles e hizo su propia religión llamándola cristiana. Hemos encontrado a personas que vienen hablando en tu nombre, pero no son de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos fuego del cielo y los consumimos? No, dijo Jesús. El que no está con nosotros desparrama. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Que a pesar de que esté el anticristo ahí, y a pesar de que esté enviando un falso testimonio de la realidad, falseando la realidad de las escrituras y que los tiene esclavos, repitiendo palabras una y otra vez como esclavos, sin recibir absolutamente nada más que migajas, seriamente perdidos en una fe vana. Le llama bautismo como una burla, donde no hay quien se arrepienta, donde mojan la cabeza de un niño. Es una burla. La palabra dice que es necesario arrepentirse, ser hombre adulto capaz de discernir entre el bien y el mal y arrepentirse del mal y comprometerse haciendo un pacto con Dios. Un bebé no puede hacer un pacto con Dios. Le llama comunión a una copa. Le llama comunión y el pan de vida a una copa. Eucaristía le llama la comunión. ¿Qué significa Eucaristía? La transformación del pan en cuerpo y del vino en sangre. La cosa es una mentira. No hay una transmutación. Y jamás Jesús dijo eso. Jesús dijo, esto harás en recuerdo de mí, en memoria de mí, de la injusticia que este mundo cometió contra mí, el gobernante de este mundo y el anticristo de este mundo. Anualmente celebrarán la Pascua y este es mi cuerpo, que por causa de ustedes es roto. Y esta es mi sangre,
que por causa de ustedes es derramada. Un sacrificio solamente. Dios, Jesús no se está sacrificando todos los días. La ignorancia de la gente está ahí. No escuchan la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y le pones 100 dioses. 100 personas que están muertas y están durmiendo y que no pueden interceder los muertos por los vivos. Lo habla la Escritura. Los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben, dice la Escritura. Vamos a despertar a Lázaro, porque Lázaro duerme. Señor, ya despertará él solo. Estoy hablando del sueño de la muerte. Ninguno ha sido juzgado. Ninguno ha sido juzgado y todos se levantarán para recibir su juicio, la sentencia de su juicio. Unos para vida y otros para destrucción. Pero nadie está en el cielo. Todos están en el infierno, en la tumba. Infierno significa hueco, vacío, tumba. Y Hades significa el lugar de los muertos, panteón. Ahí descansan los restos de las personas y el espíritu de las personas están descansando en Cristo Jesús, dormidos en la esperanza de la resurrección, de volver a vivir. Pero Satanás, que es astuto y hábil, mezcla las cosas para engañar al mundo y engaña al mundo con sus falsas doctrinas. Por eso, Dios habla de este cuerno pequeño que habla grandes cosas blasfemando contra Dios. Y esa es la blasfemia, que no obedece la palabra del Señor, que le llama bautismo a lo que no es bautismo, comunión a lo que Él no ordenó ni mandó que se hiciera de esa manera. Dios mandó que no te hagas imágenes, que no las adores, y sin embargo las adoran. Quebrantando desde el primero, segundo y tercer mandamiento, tomando el nombre de Dios en vano y no sujetándose a la palabra del Señor. Fue levantado Lutero para escribir 99 puntos donde la enseñanza de la Iglesia de Roma estaba equivocada, y en vez de aprender de esa enseñanza desde la perspectiva bíblica, fue perseguido para asesinarlo. Y toda persona que tuviera la Biblia en sus manos era asesinado por la Iglesia de Roma. En sus manos estaba el poder de la vida y la muerte. Él, el enemigo, decide matar cuando quiere matar. Y si a nosotros no nos alcanza hoy, es porque Dios no se los permite. Pero dice, hará guerra contra los santos del Altísimo, porque descubrimos su mentira. Hará guerra contra los santos del Altísimo y los matará, dice la Escritura. Para que esa injusticia sea aún mayor y el juicio sobre él venga. Porque el hecho de que mueran los hijos de Dios no significa que mueren para siempre. Matan su cuerpo, pero no su espíritu. Serán resucitados y transformados en seres perfectos como hijos de Dios, y el enemigo será destruido en el lago de fuego.
Satanás no es eterno. El padre de todas las falsas religiones. El engaño está en sus propios ojos y no lo ven. Y luego dicen, ¿por qué no me curo? Porque tu fe está falsificada. Porque estás creyendo en el Dios que no es Dios, en los ritos que no son de Dios. Mira tu escritura, lee la Biblia. Lees la Biblia y sigues ciego. La lees en voz alta y sigues sordo. ¿Hasta cuándo aprenderás, oh ignorante? ¿Hasta cuándo dejarás tu necedad y tu locura y tu enfermedad? ¿Hasta cuándo se caerá el velo de tus ojos para que puedas ver con la verdad? Dios, en su perfecta gracia, nos da a conocer su verdad. El apóstol Juan dice, prueben a esos profetas, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creen en la historia de una institución maldita. No creen en esa historia. Se burla de la humanidad. Su trabajo es político y destrucción porque quiere un gobierno mundial. El enemigo quiere hacer lo mismo que hizo Jesús, se hizo hombre. Quiere vivir en el cuerpo de un humano para poder gobernar la materia. Por eso manipula al hombre, porque no puede estar dentro del hombre, ni dominar al ser humano. Desenmascaramos las mentiras, pero la gente se aferra a su mentira. No puede ver la verdad porque no han sido tocados por el Padre para que sus vendas puedan caer. El anticristo está aquí, el mentiroso está aquí y está empoderado. Y está unido a la política de este mundo. Jesucristo no es política de este mundo. Jesucristo es un rey independiente a este mundo. Y nada de este mundo nos pertenece. Cuando nos sea dado el reino de Dios, entonces nos va a pertenecer. Hoy no, somos extranjeros en este mundo. Por eso pagamos tributos al César, porque somos extranjeros. ¿Hasta cuándo despertarás tú que duerme? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Despiértate de tu idolatría, de tu romanticismo, de la locura hipócrita del profeta desleal. Balaam, levántate, le dijo el rey. Balaam el rey te llama para que maldigas a ese pueblo que está en las llanuras de Edom. Tiene muchas cosas para ti, piedras preciosas, joyas, riquezas. En su codicia, Balaam
oró a Dios diciendo que le permitiera maldecir al pueblo. Dijo, no lo vas a maldecir. No vayas, le dijo. Pero Balaam, en su idolatría, en su codicia, sí voy. Agarró su burro y se fue. A donde le dijo Dios, no vayas. Este profeta codicioso codició las riquezas, amó más al mundo que a Dios, y yendo por un camino angosto junto a la montaña, el burro vio a un ángel y se pegó a la montaña y aplastó el pie de Balaam. Y Balaam, enojado, empezó a blasfemar contra el burro. Y Dios permitió que el burro hablara. ¿Por qué me golpeas?, dijo el burro. Y el profeta en su locura dice, si tuviera una espada en este mismo momento te traspasaba. Y de pronto abrió los ojos y vio al ángel del Eterno. Ángel que le dijo, si has de ir, irás, pero no vas a maldecir al pueblo. Y él dijo claramente al rey, mira, yo por mi cuenta, yo sí, pero Dios me ha dicho que no. Y no puedo hacer otra cosa. El propio diablo está sujeto a Dios. Cuando Dios ordena, el propio diablo se sujeta. Y Balaam, como profeta de Satanás, estaba ahí, frente al rey. Y el rey necio le dijo, mira, vayamos a la otra montaña, a lo mejor de la otra montaña tú puedes maldecir a este pueblo. Y fueron a la otra montaña. No, no puedo maldecir a este pueblo. A pesar de la codicia del profeta rebelde, el profeta no pudo maldecir al pueblo. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Por qué no romper las ataduras de la mentira? ¿Por qué seguir siendo esclavos de la idolatría? De lo que no te permite relacionarte adecuadamente con Dios. ¿Por qué seguir quebrantando los mandamientos del Señor? ¿Hasta cuándo, oh insensato, te levantarás de tu sueño? ¿Hasta cuándo seguirás adorando la mentira y dándole honra a las cosas que no son Dios? El apóstol Pablo, en el capítulo número 1 de Romanos, habla de esa idolatría. Profesando ser sabios, se hicieron necios, entregándose a la locura de sus propios pensamientos, no queriendo tomar en cuenta a Dios, haciendo dioses de lo que no son dioses. La riqueza, las pasiones humanas, todo defecto de carácter es una idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios nos libera para que podamos tener una relación libre, sin intermediarios. Hace algunos años atrás un hombre me llamó y me dijo, Víctor, ¿puedes ayudarme? ¿En qué quieres que te ayude? Mira,
Nosotros somos campesinos. Sembramos tomate y otras hortalizas, pero estamos cansados de los intermediarios. Queremos nosotros directamente tratar con el mercado. ¿Está bien? Hablaremos con los directivos de los comercios. Y así lo hice. Hablé con los directivos, formamos el plan de cosechas, tiempos de cosechas y hablamos con los directivos. Llegado el momento, el directivo dijo, quiero hablar a solas con él, con él. ¿Está bien? Yo solamente estaba intercediendo por ellos. Se le propuso el comercio, y no solamente de Baja California, no, sino todo el noroeste. Claro que lo que le estaba diciendo era una fuerza brutal, que su cosecha no iba a poder para tanto, y no tenía los camiones para llevar su cosecha. No tenía los camiones frigoríficos para lograr su cosecha. Pero él quería romper con los coyotes, como él decía, son injustos, porque él quería ganar más, el campesino quería ganar más, pero cuando se dio cuenta de la realidad, tuvo que sujetarse a su realidad. Tuvo la oportunidad para romper con aquellos que eran intermediarios, pero no. Luego llegó su hermano a mí, el hermano del campesino, y me dijo lo mismo, pero tampoco estuvo dispuesto a pagar el precio. Es que las cosas no son regaladas. La vida nos va enseñando a través del tiempo cuál es nuestro lugar. Pero si no rompemos con la idolatría, seguiremos adorando falsamente, creyendo que Dios está contigo cuando tú estás fuera de Dios. Por eso te invito a que reflexiones sobre tus propias creencias y la escritura. Lee tu escritura y hazle caso. Si crees que la palabra de Dios es la Biblia, créele a tu Biblia. Pero si tú no crees en eso, crees más en la palabra del hombre, maldito es el hombre que pone su plena confianza en el hombre. Hay maldición en tu vida. Nuestra confianza debe estar en la palabra de Dios. Detengan el pensamiento y verifiquen si este pensamiento proviene de Dios o no, dijo el apóstol Pablo. Nuestras facultades mentales son poderosas en Dios para derrumbar todo argumento que se levanta en contra de la verdad. Qué tremendo, ¿verdad? No estamos peleando con nadie. No estamos discutiendo con nadie, solamente estamos exponiendo lo que la escritura dice. Creyendo ser sabios se hicieron necios. Y Dios reprobó sus mentes y los condenó a vivir vidas reprobadas, echándose mujer con mujer y hombre con hombre, cambiando la naturaleza, cambiando su propia naturaleza.
Dios los condenó para hacer cosas que no convienen. Dios se alejó de sus vidas y por eso viven en confusión. Reconciliarse con Dios, volver a Dios, a la esencia escritural, es lo que Dios está llamando al mundo. Pero el mundo no puede oír la voz de Dios porque no son de Dios. Si fueran de Dios, escucharan la voz de Dios, pero no son de Dios. No del Dios de la Biblia, no del Dios grandioso y amoroso y maravilloso que tiene un proyecto magnífico que supera cualquier proyecto que el humano pueda tener. Muchos morirán en el engaño y muchos despertarán para reconocer su engaño y otros todavía, a pesar de ver al Rey de Reyes, Señor de Señores, seguirán atados a sus creencias mentirosas. Ni aunque bajara un ángel del cielo y te dijera una verdad, podrías creer. Porque es más fácil creer a la mentira del diablo que a la verdad que proyecta Jesús. Porque si creyeran a la verdad que proyecta Jesús, las cosas serían diferentes. No estamos rescatando al mundo hoy. Estamos haciendo un llamado a los hijos de Dios, aquellos que han de despertar por el oír la palabra de Dios, aquellos que han de aprender a ver por el oír la palabra de Dios y ser genuinamente cristianos, luchando de parte de la verdad, aunque la verdad algunas veces vaya en contra nuestra. Predicamos la verdad de Dios, la perfección de Dios y el amor de Dios y la gracia de Dios, aunque nosotros seamos vasos frágiles de barro, pero que contenemos un precioso vino genuino, el Espíritu de Dios. A Dios sea la gloria y sea la honra, porque Él es bueno y grande en misericordia. Su poder, su fuerza, su amor y su gracia está en nuestras vidas. Él es bueno, Él es dadivoso y generoso. Él es un Padre protector. Es un amante creador que quiere el bien para todos los seres humanos. Pero son los humanos los que tienen que despertar de ese letargo, de ese sueño de enfermedad, de esa mentira romántica que le ha vendido la historia, del engañador. Sal de en medio de Babilonia, pueblo mío, no toques lo inmundo, y yo estaré contigo. Vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Yo los haré descansar. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y mucho pueblo y mucha humanidad no le recibe a Jesús. Les es más fácil recibir al mentiroso, al engañador, al estafador, que se viste ropas de galas que están llenos de inmundicia. Solamente hay vómito en sus altares, asquerosidad y abominación para Dios.
pero las personas no pueden ver esas abominaciones porque aman sus quehaceres religiosos de falsedad, de hipocresía y de mentira. Tendrán apariencias de bondad, pero en su vida negarán la eficacia de la palabra de Dios. Y muchos irán de un lado para otro y tendrán comezón de oír, pero no sufrirán la sana doctrina. La mayoría de los seres humanos no van a sufrir la sana doctrina. Y no es que Dios esté perdiendo, porque Dios no tiene una batalla. Dios tiene dominado al enemigo, sino que es por parte de su proyecto, de su plan, del llamamiento de las primicias, de la primera cosecha, para que sean reyes y gobernantes, para prepararlos en el conocimiento del reino de Dios, para que dejen de ser oyentes, sino que se vuelvan discípulos de Dios y logren llegar a ser hijos e hijas del eterno Dios del ejército, de los ejércitos. Así que leamos por último el versículo de Nehemías 9:6. Ayúdame por favor, Marla. Nehemías 9:6. Claro que sí, aquí lo busco, Nehemías 9:6. Perdón que me tardé tanto, aquí está. Todo Dice bien. así, dice, tú solo, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Amén. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todos sus ejércitos. Él es el único Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El eterno Dios de los ejércitos es el Dios verdadero, y Jesucristo es su verdadero Hijo. Y ambos están trabajando para rescatarnos de la perversidad de este mundo, de este gobierno injusto. Primera de Corintios 4:4, donde el gobernante de este mundo está cegando a las naciones. Queremos hablar fuertemente para que sus vendas caigan y puedan ser verdaderamente libres. Y conocerán la verdad a Jesucristo y serán verdaderamente libres. Gracias. Que la paz del Señor Jesús sea con todos. Pásenla excelente. Continuamos. Voy a cerrar la grabación para que ustedes también puedan compartir con nosotros en esta mañana.